¿Qué tal, amada iglesia? Qué gusto saludarles. Qué gran privilegio es poder estar aquí con ustedes a través de estos medios, reuniéndonos de esta manera. Y siempre pienso que es bueno ver lo que Dios habla a nuestras vidas en este tiempo. Y quiero empezar esta charla recordando este refrán que se escucha, o este lema que a veces escuchamos, que dice que en la mesa no se debe hablar de política, no se debe hablar de religión y no se habla de deportes. Y como mexicanos creo que luego el término alude que no se hable de fútbol, porque esto nos lleva a caer en controversias, a caer en discusiones. Y bueno, cada quien tiene su verdad y luego la expone a veces de una manera un tanto acalorada y a veces de una manera intolerante. Bueno, esta es la manera como quiero iniciar, poner un contexto, pero quiero también que me acompañes a orar antes de que empecemos esta charla. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, porque se trata de ti, se trata de tu palabra, Señor, la que ponemos en el centro de nuestras vidas, amado Dios. Y te pido, precioso Dios, que guíes este tiempo, que me dirijas y que nos dirijas, Señor, a través de tu palabra. Que no sean mis pensamientos, sino que sea tu palabra, que sea la mente de tu Hijo Jesucristo en mí para hablar lo que tú quieres, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que nos dirijas en este tiempo y en el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén, mis amados. Yo creo que para ninguno de nosotros es ajeno todo lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas, quizá estos últimos 2 meses. Todo esto que ha estado aconteciendo alrededor de nosotros, todas estas noticias que vemos, de estas cuestiones sociales, políticas, económicas incluso, y sobre todo pues en nuestro país, ¿verdad? En nuestra nación, pero también a nivel internacional, y son cosas que sin duda nos afectan, son cosas que sin duda nos incomodan y que seguramente nos llevan nos llevan a opinar, nos llevan a establecer un diálogo con las personas, incluso entre creyentes, y no siempre resulta bien esto, porque cada quien va a tener su propia opinión en todo esto y puede ser que esto nos lleve a tener controversias en nuestras opiniones, a tener opiniones contrarias y a caer en discusiones. Y esto me llevó a recordar estos versículos que quiero leerte ahora. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 14 al 19. Estoy leyendo la versión internacional y dice lo siguiente: no dejes de recordarles esto, adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles. Pablo le está hablando a Timoteo en esta carta. Dice, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. El verso 16 dice, evita las discusiones profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus palabras se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción:
el Señor conoce a los suyos. Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Qué versículos y qué palabras le dedica Pablo a Timoteo? Le está recordando que no debe entrar en contienda con las palabras, que no debe entrar en esas controversias, porque dice que no es provechoso y que lo único que puede ocurrir es que destruya, que haga perder a los oyentes. Y me imagino que a los oyentes se refería a aquellos que se estaban acercando al Evangelio por primera vez. Incluso habrás escuchado, te habrás dado cuenta que en alguna ocasión incluso las palabras, la palabra, las escrituras se han utilizado para contender, para pelear, para entrar en discusión. A veces en la misma política lo hemos visto. Y quiero recordar que estos versículos nos hacen un llamado en el que debemos evitar todo altercado y toda polémica, pues estas discusiones realmente no tienen sentido. Y yo quiero hacerte unas preguntas, amada iglesia. Yo quiero hacerte estas dos preguntas. Mira, las conversaciones en las que nos involucramos, en las que participamos a veces, esa forma de hablar que tenemos, ¿es útil en ese momento? ¿Y es útil para quienes están a nuestro alrededor? O déjame preguntarte también, ¿las palabras que ocupamos llevan un mensaje correcto? ¿Llevan un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, de redención? Esto es bien importante, mis amados, porque entonces, ¿cómo estamos empleando la palabra? Y aún más dicen los versículos, evita las discusiones profanas, porque éstas alejan cada vez más de la vida piadosa y se extienden como gangrena, dice, es decir, como una enfermedad. Y yo veía, profano es todo aquello que no tiene el debido respeto por lo sagrado. Es aquello que no tiene el uso adecuado de la palabra. Y esto nos lleva a envolvernos fácilmente en palabrería vulgar, incluso en temas groseros, etc. Y quizás podamos pensar, bueno, esto de nuestro léxico, de nuestra manera de hablar, puede ser un tema exagerado, que me digas, oye, cuida tus palabras. No es que nos asustemos. Estamos en una cultura, inmersos en una cultura en la que por lo regular así se maneja, pero Dios nos llama a hacer el buen uso de la palabra, mis amados. Y vamos a ir resaltando a lo largo de la charla, vamos a ir resaltando el porqué. Mira, el obrero cristiano, tú y yo, somos llamados a dar buen testimonio, mis amados. En todos nuestros ámbitos, en todo momento. En el trabajo, con la familia, con los vecinos, con los extraños incluso. Y yo me quedaba pensando, una buena forma con los compañeros de trabajo es cómo hablamos cuando no estamos hablando de Jesús. ¿Cómo empleamos nuestras palabras? Y eso sin estar hablando del Evangelio, sin estar hablando de Jesús. Y esto me llevó a recordar este otro versículo, mis amados, que parafraseando nos dice que un creyente no puede utilizar la misma boca para bendecir y para maldecir. Mira, este versículo es Santiago, capítulo 3, verso 9, dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Y el verso 11 dice, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Sin duda, no es correcto y no puede ser que con la misma boca con la que a veces oramos, pedimos, bendecimos, estemos hablando de otra forma, estemos hablando improperios. Mira, seguramente que en aquella época había muchas corrientes filosóficas, como que fue muy destacado en ese tiempo que los griegos tuvieran este tipo de corriente y se daba mucho la disertación de la palabra, es decir, mucha oratoria, muchos discursos y la finalidad, creo, en muchas ocasiones era solamente persuadir al público con esa vana palabrería. Es muy probable que en ese tiempo esa cultura pudiera influenciar. Era la época también en la que estamos hablando de esta carta que le escribe Pablo a Timoteo. Y yo quiero decirte, mi amado, que esas palabras que Pablo ocupó, que Pablo le dirige a Timoteo, esas mismas palabras siguen estando en nuestro presente y en todo momento. Y dice, no dejes de recordarle esto y adviérteles delante de Dios, eviten las discusiones inútiles. Y no solamente eso, porque más adelante estos versículos nos llaman a ser esforzados, a esforzarnos por ser aprobados delante de Dios, de manera que no haya nada que nos avergüence, mis amados. Pero además que conozcamos y que interpretemos de manera correcta la palabra de verdad. Y yo creo que este punto es muy importante y necesita toda la atención de nosotros como creyentes. Mira, si la mente del creyente ha de ser renovada con la palabra, necesitamos llenarnos de la mente de Cristo para hablar la palabra de verdad. Sin duda estos versículos para mí son verdades divinas y yo creo que han permanecido y permanecerán a través del tiempo, a través de los cambios que pueden ocurrir, a través incluso de distintas fases que pueda tener la iglesia, pero estas palabras deben ser recordadas sin duda. Mira, el verso 15 nos dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y yo meditaba en esta palabra, obrero. Y delante de Dios, pienso que solamente hay dos tipos de obreros. En las Escrituras hemos visto cómo habla del buen siervo y del mal siervo y creo que en ese sentido ocurre igual. Solamente dos tipos de obreros. Aquellos que hacen un buen trabajo, aquellos que han sido hallados rectos, dignos y útiles para el Señor y que siguen de manera fiel la voluntad de Dios y que manejan, además, correctamente su palabra, que la manejan con integridad, que la hablan con integridad. El otro punto, el mal obrero, yo creo que no hay mucho que decir, es aquel que no hace bien su trabajo, aquel que no es diligente, que no es fiel, aquel que si hace mal su trabajo, los cimientos de ese trabajo no van a resistir, mis amados. Por ejemplo, en una construcción es importante que esos cimientos estén firmes, que haya un buen fundamento. De lo contrario, la obra se va a venir abajo, mis amados. Pablo le dice a Timoteo, le habla con estos versículos y lo llama a construir una iglesia, pero en lo espiritual, una iglesia firme, una iglesia en la que el fundamento sea sólido a través
de la buena enseñanza de la palabra, mis amados, en donde la plomada es la Biblia y donde nuestro fundamento es Jesús, sin duda. Y todo obrero que quiere servir en la construcción de la iglesia debe tener el conocimiento correcto de ese fundamento y debe ser capaz de manejar bien su principal herramienta, que es la Biblia, sin duda. También el versículo 15 nos dice muy claro que interpreta correctamente la palabra de verdad. Nuevamente, haciendo alusión, yo meditaba en esto, haciendo alusión a una construcción, la plomada, ese plomo que utilizan para ver que haya, que esté derecha la pared, la construcción. Hablando en esos términos, esa plomada pues la utilizan desde los cimientos, mis amados, desde que empiezan la construcción. Más adelante pues en las paredes, en los muros, en las columnas, de manera que todas esas partes de la construcción estén erguidas de manera recta, de manera derecha, que no haya, que no estén curvas y que no estén chuecas definitivamente. Pues mis amados, creo que de la misma manera así debe ser la enseñanza y la interpretación. Para aquel buen obrero, esta es la manera como deben manejar el fundamento de la palabra. Déjame hacer un paréntesis y decirte, yo creo que a veces pueden ocurrir dos situaciones en una mala edificación de una iglesia. Y es cuando los creyentes dejan de usar la Biblia como plomada. Y esto es algo que ocurre muy a menudo, mis amados, que empezamos a dejar la Biblia y nos distraemos en otras cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? El creyente puede desviarse hacia doctrinas falsas, las corrientes de este mundo. O también las escrituras pueden ser interpretadas de forma personal, y esto es totalmente erróneo, sin duda. Las escrituras se interpretan solamente con las mismas escrituras y con la ayuda y la revelación del Espíritu Santo. Más adelante el verso 16 dice, nos exhorta a que evitemos las discusiones profanas. Mira, en estos versículos que estamos viendo, que hemos leído, habla sobre discusiones inútiles y sobre discusiones profanas. Y traté de meditar, profundizar un poco más en esto y me parece que esas discusiones inútiles son aquellas en las que quizás nos vemos de manera cotidiana, que incluso nos podemos hacer de palabra. Y como decíamos de inicio, pues caer en controversias. Y lo siguiente, pues son esas discusiones profanas, en donde ya dijimos que lo profano pues tiene que ver con algo que no tiene respeto por lo sagrado. Entonces estas discusiones se vuelven libertinas, se vuelven sin respeto y de forma grosera. De tal manera que si nos vemos envueltos en esas discusiones inútiles, terminamos siendo evidenciados como malos creyentes, mis amados. Entonces van a terminar diciendo, ¿y tú eres cristiano? ¿Y tú eres creyente? ¿Y saben qué es lo que pasa? Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado, mis amados. Pero además, si esto le ocurre al creyente, es probable que entonces lo siguiente sea caer en las discusiones profanas, en donde le va a parecer bien hablar en doble sentido, insultando o hablando con malas palabras incluso. Y dice el versículo que los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Es una verdad, mis amados, nos alejamos de la verdad de la palabra, de la mente y del corazón de Cristo.
Y el verso 17 nos dice que éstas se extienden como gangrena, es decir, como una enfermedad. La gangrena es una enfermedad que se disemina muy rápido en el cuerpo. De esa manera, como enfermedad de esa manera puede ocurrir al utilizar de mala manera las palabras. Dice más adelante, menciona a dos personajes allí. Decíamos que en aquel tiempo seguramente había otras sectas y que con su palabrería llegaron a confundir a algunos creyentes. Dice, tal fue el caso de Himeneo y Fileto. Terminaron yendo en contra de la palabra y creyendo en otro tipo de resurrección, mis amados. Pero yo quiero decirte esto. Yo creo que hoy en día estas corrientes siguen existiendo, pero el enemigo yo creo que ha encontrado formas más simples para que nos veamos envueltos en esas discusiones inútiles y profanas, en esas discusiones que no tienen sentido y que nos alejan del buen uso de la palabra. Yo creo que sin duda la iglesia hoy día es muy atacada y tentada a dejar el verdadero mensaje, el mensaje que realmente importa, que Jesús es el Señor, que Él ha dejado a sus obreros para que trabajen en la edificación de su iglesia y que Él vendrá nuevamente para establecer su reino con su amada iglesia, mis amados. Es cierto, estamos llamados como iglesia a defender el Evangelio. Es verdad, pero no podemos permitirnos este tipo de contiendas a través de la palabra y que pueden provocar la perdición de los oyentes, de aquellos que necesitan conocer del Evangelio, de aquellos que deben conocer de Cristo, mis amados. Y sin duda, creo que este asunto es muy importante para Dios. Le importa mucho el que un creyente se pierda por escuchar vana palabrería, mis amados. Es cierto, decíamos, hemos sido llamados a presentar defensa, dicen unos versículos, en un momento se los leo, a presentar defensa a todo aquel que nos pida razón. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de ustedes, como de malhechores, como si fueran malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Somos llamados a presentar defensa, sin duda. Y el verso central, las palabras centrales son esas. Somos llamados a presentar defensa, pero hay unas palabras antes y después. Y primero dice que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Y esto me llevó a recordar las palabras, sed santos, porque yo soy santo. Necesitamos mantenernos en esa santidad, mantenernos apartados, permanecer en una vida guardada por y para el Señor. Y después, el verso 16, las últimas palabras dicen, teniendo buena conciencia. Es decir, que con nuestras vidas vamos a dar buen testimonio. Es decir, que no haya nada que nos avergüence. Y ven cómo coincide el mensaje de estos versículos con el que Pablo le está hablando a Timoteo. En el verso 15 dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sin duda, ambas porciones de la palabra nos llevan al punto que estamos tratando. Presentar una buena defensa de la esperanza
La palabra es la que nos está trayendo, la que nos está mostrando esa esperanza. Y que seamos obreros aprobados, que interpretamos correctamente la palabra. Quiero resaltar esto un poco más. Decíamos que las escrituras no son de interpretación personal, sin duda. No se trata de que tomemos aquello que nos gusta, aquella porción de la palabra que nos gusta, y que la ocupemos para nuestros propios fines. Es tomar un texto y sacarlo del contexto de la palabra. No podemos elegir una porción del Evangelio. Necesitamos tomar todo el Evangelio, mis amados. No podemos solamente tomar aquello que nos gusta y con lo cual nos sentimos cómodos, y aquello que nos incomoda lo hacemos a un lado. Definitivamente debemos tomar toda la palabra y de este modo es como aprendemos a usarla correctamente. Y las palabras que usemos deben ser consistentes con toda la Biblia y con el mensaje completo que hablan todas las Escrituras. Quiero referirme un poco, amada iglesia. Hace unas cuantas semanas, hace apenas unos días, estábamos terminando un curso de varones. Y uno de los últimos temas que hablamos, el título es Hablar la palabra de Dios. Y empezaba ese capítulo haciendo un recordatorio en Génesis capítulo 1, cómo Dios crea el universo mediante el verbo, el poder creador de la palabra. Y en el versículo 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A cuál imagen? A la imagen de Dios. Dice, conforme a nuestra semejanza. Y es así como nos creó como seres trinos. Tenemos un cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu, mis amados. Pero algo que nos maravilló a todos los varones cuando estábamos leyendo estas palabras, algo que simplemente nos recordó, porque ahí está en la palabra, mis amados, y es que nos otorgó el poder de su palabra. ¡Wow! Pero espera, ese poder como un poder creador sobre las circunstancias, pero bajo el nombre y autoridad de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, mis amados. De modo que cuando tú y yo oramos, cuando pedimos, cuando clamamos, cuando rogamos, cuando decretamos en el nombre del Hijo de Dios y conforme a su voluntad, Él puede cambiar las circunstancias, mis amados. Mira, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y permanecemos fieles a sus principios, nos ha sido dada una medida de fe y una porción del Espíritu Santo. Y con ello podemos declarar rectamente la palabra. Y con ello podemos presentar defensa con mansedumbre, con reverencia de esa esperanza a la que hemos sido llamados, mis amados. ¡Guau! Qué importante es que consideremos la palabra de verdad, que consideremos cómo hablamos, cómo compartimos de la palabra. Tenemos que conocer de manera precisa el fundamento para poder hablarla de manera correcta. Quiero ir cerrando y te voy a mencionar a manera de síntesis estos 3 puntos. Número 1, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse, mis amados. Número 2, un obrero que interpreta correctamente la palabra de verdad
y que la emplea para enseñar, pero también para corregir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí lo tenemos, mis amados. Y número 3, un obrero que evita discusiones inútiles y profanas, porque solo destruyen a aquellos que se acercan al Evangelio, solo los alejan y nos alejan también a nosotros de esa vida piadosa a la que hemos sido llamados, esa vida en santidad. Concluyo con el versículo 19, mis amados. Dice: ante todo, el fundamento de Dios es sólido y está firme. El reino de Dios es inconmovible, mis amados, es inconfundible. Y ante todo, el reino de Dios avanzará. Su palabra ha permanecido desde hace miles de años y permanece incorruptible hasta hoy en día. Su palabra, el Evangelio, no puede ser cambiada, sin duda, mis amados. Dice más adelante: el Señor conoce a los suyos, los que se han esforzado para ser obreros aprobados delante de Él, ante sus ojos. Y dice también: por lo cual que se aparte de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Necesitamos mantenernos apartados para el Señor, mantener nuestra conciencia para el Señor, que el Señor ponga su corazón en nosotros, sus pensamientos en nosotros, para que no tengamos de qué avergonzarnos, mis amados. Déjame orar para terminar este tiempo. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en todo nos instruyes, Señor. Gracias porque lo que parecería más mínimo ante nuestros ojos, la manera como hablamos, cómo nos expresamos, cómo declaramos tu palabra, tú le das toda la importancia, porque necesitamos ser esos obreros aprobados ante tus ojos, que conocemos bien el fundamento del Evangelio y que lo empleamos de manera correcta. Amado Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas y ponga la mente de Cristo y el corazón de Cristo en nosotros, y que cada día nos esforcemos por emplear correctamente nuestra herramienta, la plomada, nuestra Biblia, las Escrituras, que las conozcamos perfectamente, para que podamos emplearlas de manera correcta y podamos dar testimonio de esa esperanza a la que hemos sido llamados. Gracias, amado Señor, gracias porque en todo diriges a tu iglesia. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Pues qué increíbles, sin duda, estos versículos, qué increíble es la palabra de Dios. Seguramente que como a mí también te emociona. Y solamente quiero recordarte, darte estos anuncios. No te olvides que los domingos tenemos nuestras 2 reuniones, a las 11 y a la 1. Por favor, síguenos en nuestras redes. Allí podrás conocer más de nosotros, de la iglesia, y podrás enterarte de nuestros eventos. Y muchas gracias. Gracias por el corazón dador para dar tus diezmos y tus ofrendas. Allí abajo pondrán las formas como puedes estar dando y ofrendando. Dios te bendiga, mi amado.